5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeuta Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy quiero explorar una idea que me ha estado resultando bastante constante en terapia, cuando imparto terapia, en mi propio proceso terapéutico, en mi propio transitar por la vida y que está muy conectado con una serie de cosas que he venido recibiendo en el paso de los últimos meses, a lo cual creo que sería muy interesante ponerle forma porque creo yo que puede explicar ciertas cosas de cómo funciona la conciencia y a partir de ahí empezar a integrarla de una manera un poquito más clara, un poquito más entendida. No por eso necesariamente más fácil, pero tal vez sí, porque si entendemos un poquito que esto ocurre, que esto es normal, que esto pasa y demás, pues de alguna manera favorece que cuando nos ocurra no se convierta en pues en algo que nos agarre desprevenidos, en algo que nos implique como incertidumbre, desahuciamiento o incluso como vergüenza, ¿no? De nuestro propio proceso. Desde hace aproximadamente un mes, en el chat que tenemos de WhatsApp, que por cierto, quien quiera que integrarse a este chat en donde les mando el episodio, sin duda alguna puede avisarme y lo agrego. Simplemente mando el episodio unos días después de que sale como recordatorio de que lo pueden escuchar. Les mandaba muy conmovida, igual que lo subí en Instagram, el hecho de que leí el libro de La historia interminable en las vacaciones, que me ayudó a encontrar un montón de respuestas para un montón de cosas en mi vida. Y pues nada, se los quiero traducir un poquito desde ese lado y, insisto, desde todo lo demás terapéutico que me parece importante mencionar. Entonces vamos a irlo acomodando. Se los voy a plantear de la siguiente manera, a ver si lo logro explicar claramente. Todo esto, sin duda alguna, ha sido una como conclusión de recopilación de diferentes explicaciones que he tenido de cómo funciona la vida espiritual a través de las nociones de conciencia, desde mis diferentes maestros, tanto maestros de libros como maestros humanos que me rodean. Entonces, pues siempre mucho honor a todas esas personas que han estado cerca de mí en ello. Voy a tratar de traducirlo de la manera más amable posible para que nos podamos ir siguiendo. Y si les soy brutalmente honesta, me siento con un poco de síndrome del impostor de hablar de esto porque pues hay una parte de mí que aún se cuestiona, ¿no? Como si lo entiendo lo suficiente como para compartirlo. Sin embargo, justamente en estos días, así los días más cercanos a esta grabación, he traído también muy a la mano que este síndrome del impostor de pronto tiene que ser cortado por una certeza de que lo que se comparte desde el corazón no puede ser incorrecto, ¿no? Tal vez la información puede tener muchas aristas desde las cuales puede ser expandida, eso sin duda alguna, al contrario, ¿no? Creo que como bien dijo Sócrates, mientras más es, yo descubro que no sé, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Decía él, y pues sí, por ahí va la cosa, pero bueno, creo yo que he logrado traducir un poquito esta teoría de cierta forma con mis pacientes, que resuena y que tal vez les resuena también a ustedes. Y aquí les va. Imaginemos que existe algo que es la conciencia de unidad, ¿ok? La conciencia de unidad es esa energía creadora. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar la fuente, le podemos llamar el quantum, le podemos llamar el todo, el origen, ¿no? La conciencia, que es esta, yo me imagino como lugar, porque mi mente no puede imaginárselo de una manera distinta, a partir del cual emerge todo lo que existe. Me lo imagino como si fuera un puntito y a partir de ahí se hiciera un punto de fuga, como si fuera una linterna y a partir de ahí alumbra todo lo demás que existe y vamos a pensar que eso es la conciencia de unidad que contiene el todo. Y en su proyección de todo lo que está representando en el mundo está todo lo que existe, ¿ok? Cuando hablo de todo lo que existe, me refiero a el universo entero, ¿no? Y dentro del universo, pues las galaxias, y dentro de las galaxias, pues los planetas, y dentro de los planetas, los habitantes de los planetas, y dentro de los habitantes de los planetas, los diferentes tipos de especies, tanto inertes como vivos, y así, ¿no? O sea, vamos a decir que de un gran todo se van haciendo diferentes subsistemas de todas las partes que se contienen en ese gran todo.
Una manera en la que creo que es útil imaginárselo es como si fuera un gran hexágono, una gran imagen que está fraccionada, ¿no? O fractalizada en pequeñas piezas de rompecabezas que si les vamos haciendo zoom, y nos vamos yendo a lo más chiquito, eventualmente pues llegamos ya a tal vez un átomo, ¿no? Si nos vamos así a la manera más chiquita y del átomo tal vez todavía hay una partícula más chiquita, la cual no sé cómo se llame. Dicho esto, pues vamos a pensar que si dentro del universo, pues nosotros habitamos particularmente en el sistema solar, y si en el sistema solar habitamos particularmente en la Tierra, y si en la Tierra hay eh, seres vivos y muertos, y si entre los seres vivos y muertos hay toda la, ¿no? la cadena evolutiva, y dentro de la cadena evolutiva estamos entre los seres humanos, ahí nos vamos, ¿no? Como cada vez a piezas más chiquitas, más definidas, más particulares. Y vamos a pensar que dentro de esas piezas existen los sistemas familiares y dentro de los sistemas familiares existe la familia nuclear, ¿no? Del apellido tal, ahora nada más son los que comparten tales características que son de sangre, hermanos directos y demás. Y dentro de eso existe la persona. Y ahí estamos cada uno. ¡Oli! ¿No? Ahí estamos paraditos. Em, Esta persona pues va a tener su parte de abonar a la conciencia del universo, ¿no? Va a tener su pieza de rompecabezas con la cual desde su función abona a que haya conciencia y a que la conciencia sea manifestada. Cuando esto se ve de esta manera, entonces, para mí, en lo personal, se recupera una noción de sentido y de propósito de vida en esta enorme angustia existencial en la que podemos vivir de pronto, de sentirnos como en un ¿para qué vivo? Si vivo solamente desde las expectativas sociales, humanas y demás, de pronto se pierde el sentido porque es como, ¿para qué hago esto si hay otras personas que hacen esto otro? O si la enfermedad, o si nunca voy a ser suficiente, o si, ¿no? Como que se pierde mucho el sentido cuando nos quedamos desde una mirada más acotada que solamente implica lo terrenal y lo social. Cuando lo vemos de esta manera un poco más amplia, a mí personalmente, no sé si ustedes cuando lo escuchan también, dota de un sentido más profundo como el decir, ok, soy parte de algo grande, bien grande. Y no soy todo, pero soy parte del todo. Entonces sí puedo estar ahí, ¿no? Puedo estar ahí en este transitar que implica un para qué. Ahora esta misión, este para qué, pues ¿cuál es? Pues quién sabe, mano. Lo vamos de alguna manera transitando entre prueba y error, entre diferentes búsquedas, entre diferentes lecciones que la vida nos da. Y poquito a poquito, si es que lo vamos llevando como con atención, pues podemos ir encontrando caminos por los que sí, caminos por los que no, y de alguna manera como ir nutriendo esta parte de la conciencia del universo que está expresada en nuestra conciencia individual. Cuando lo estamos viendo de esa manera, entonces nos damos cuenta que cada cosa que nos va pasando en la vida, desde la familia que elegimos, desde la forma en la que fuimos criados, desde cómo cada una de las personas que conforman a nuestra familia y que conforman nuestro ecosistema completo y demás van teniendo una función específica, pues es como que traen una misión especial para ser encarnada y a partir de ahí ayudar a esta evolución de la conciencia. Y entonces donde un Stephen Hawking tenía que traer ciencia espectacular, pues yo qué sé, Freddie Mercury tenía que traer arte y una voz que se quedara para el resto de la vida, ¿no? Y, y yo qué sé, que Gabriel García Márquez tenía que contar historias fantásticas desde su punto de vista y cada uno con su individualidad, cada uno con su proceso y cada uno con su autenticidad, que implicó 100% un montón de renuncias y un montón de complejidades al respecto, porque a final de cuentas estar transitando en este camino, pues implica muchos retos, ¿no? Desde los cuales pues hay que de pronto desaprender quiénes somos, ¿no? Cuando lo vemos de esta manera, entonces, se vuelve bien interesante aprender a ver como un poco qué es eso que estamos reflejando. Se habla mucho desde Joe Dispenza, lo decía también Neville Goddard, lo decía también Alan Watts. Es como toda esta parte de lo que la conciencia nos viene a proyectar, ¿no? Como un poco el tú creas tu realidad, porque a partir de tu mente
vas generando tus universos alrededor que de alguna manera se van representando en diferentes personas y lecciones de vida, ¿no? No me quiero poner ni técnica, ni solemne, ni de hueva, ni nada, ¿no? Simplemente como plantear ok, si yo no puedo ver nada que no conozca o que no me sea interesante, que no me sea afín, pues entonces solamente estoy viendo aquello que conozco, me es interesante o me es afín. Y en la medida que yo cambio mis intereses, en la medida que yo cambio lo que me es afín, en la medida que yo expando mi perspectiva, pues entonces llegan cosas diferentes a mi vida. Por lo mismo, si yo mantengo los límites de mi conciencia personal, de aquello que yo entiendo y percibo de la vida, pues entonces voy a estar navegando en patrones circulares recurrentes que me van a estar trayendo lo mismo, ¿no? Esto se explica de esta manera. Si yo solamente puedo ver lo que conozco en el pasado, entonces mi futuro está predestinado a ser igual porque uno marca el otro, ¿no? Entonces, las sugerencias, las propuestas de todas estas diferentes corrientes de conciencia, pues es tratar de cambiar en el presente lo que percibo desde acercarme a personas diferentes, consumir contenido diferente, actuar de maneras diferentes, detenerme un poquito a mis impulsos comunes a aquello que me es normal, como me es normal quedarme solo en casa los viernes, me es normal nunca estar en casa los viernes, me es normal ver este tipo de películas, me es normal tener este tipo de conversaciones, en mi perra vida voy a ver este tipo de documentales. Todo esto de alguna manera me va dejando en una zona conocida y esa zona conocida me va a dar resultados conocidos en todo lo que me rodea. Soltar esto, decir, voy a dejar de hacer esto que vengo haciendo. Por esto el libro de Joe Dispenza que se llama Deja de ser tú, pues trae esa jiribilla, ¿no? Es cuando yo dejo de ser yo, cuando yo dejo de insistir en lo que me he contado que yo soy, entonces mi universo se ve profundamente expandido y en esa profundidad de expansión, pues entonces hay nuevos estímulos, nuevas personas, nuevas conversaciones, nuevos temas que pueden ser interesantes. Solo si me atrevo a dejar morir un poquito de esa persona que yo soy para entonces entrar en la posibilidad de en lo que me puedo convertir. Ahora, esto en lo que me puedo convertir no va solamente desde un punto de manifestación o desde un punto de mental en donde yo digo, yo dejo de ser esto y tal. Yo creo que tiene que ir enlazado entre la forma en la que pienso y la forma en la que actúo y la forma en la que siento. ¿No? Creo que tiene que ser este triángulo sostenido de que si yo empiezo a cultivar pensamientos diferentes, empiezo a generar estados emocionales diferentes, contactar con estados emocionales diferentes y actuar de una manera diferente en consonancia con todo esto, entonces lo que voy a poder lograr es que de alguna manera estos estados, esta forma que yo tomo, voy a decirle el recipiente que yo soy, que contiene cierto tipo de contenido, valga la redundancia, si cambia la forma, pues cambia el contenido y entonces recibo cosas distintas, ¿no? ¿Por qué está esto enlazado con La historia interminable? Bueno, La historia interminable es un libro que yo sugiero profundamente si es que lo vas a leer desde el entretenimiento de una historia de aventura que tiene mucha fantasía y que tiene una parte mágica muy divertida, como estas historias que tienen que ver con un cuento, ¿no? Tal cual, como con esta historia de héroes y medio princesas y medio dragones y medio caballeros y medio enanos y seres míticos y todo esto, ¿no? Si lo vas a leer desde ella, es un libro divertidísimo, ¿no? Si lo vas a leer también desde la posibilidad arquetípica. Ayer tuve un día especialmente nutritivo con Sofía, mi hija, que está interesada en astrología a su edad, a su forma, y pues yo también en la mía. Me hacía preguntas y estábamos como debatiendo cosas y estábamos hablando del concepto de arquetipos, que creo que los arquetipos es algo que se ve en muchos contenidos que nos rodean, en muchas formas que existen, pero particularmente lo estamos hablando en astrología y en este caso yo lo vi muchísimo en La historia interminable. Y entonces, cuando yo le preguntaba, ¿qué entiendes por arquetipo? Ella me decía, pues como estereotipo. Y entonces, lo que estuvimos investigando de diferencia entre estos dos conceptos que me parece muy relevante mencionar es que un estereotipo es una característica superficial y limitada de una situación o persona, ¿no? Y un arquetipo es la profundidad de ese estereotipo con un propósito y un sentido más profundo, ¿no? Si lo vemos de esta manera, vamos a pensar que un estereotipo sería que, este, yo qué sé, las mujeres son cursis
o las mujeres son más responsables que los hombres, o los hombres son toscos, o los hombres son poco emocionales. Todo eso que estoy hablando son estereotipos, ¿no? Porque estoy hablando de las mujeres son de una manera y los hombres son de otra manera. Y mientras seguramente yo iba dando los ejemplos, yo misma los dudaba, yo decía, no tanto, ¿no? Seguramente ustedes también. Pero no solo eso, es ok, vamos a pensar, vamos a tomarlo como una posible verdad, vamos a pensar que sí, es correcto, los hombres son toscos, ok, ¿qué hay de fondo arquetípicamente en el estereotipo del hombre tosco, ¿no? En el estereotipo del hombre tosco hay un arquetipo, que es esta característica más profunda, que tiene que ver con el guerrero que lucha, que sobrevive, que ataca para mantenerse con vida para él mismo y para otros, por lo tanto es protector, por lo tanto, si se trata de otros o él, entonces se va a enfocar en él. Entonces hay una parte mucho más profunda que simplemente el ser tosco. Cuando ser tosco es un estereotipo que se sostiene y que no se le busca el propósito, pues entonces puedo ser tosco a lo pendejo en momentos en donde no favorecen. Pero si yo entiendo cómo mi arquetipo de esta tosquedad, de este guerrero que puedo yo tener adentro, me es útil en la vida, qué mejor, por favor, tengamos un guerrero a la mano por si se ocupa, ¿no? Por el otro lado, sí podemos pensar que las mujeres somos cursis o sentimentales o, ¿no? En esta parte que decíamos responsables desde otro lado, pero bueno, vamos a hablar más de esta parte emocional. Ok, ¿qué hay de fondo, no? Pues en el arquetipo, pudiéramos decir, de la madre, ¿no? Eh, está este ser cuidador, este ser que privilegia lo emocional, que favorece un espacio seguro para lo vulnerable, para el niño, niña herido, y que es un espacio en donde podemos ser tan emocionales al grado de lo cursi en una contención que se habita, ¿no? ¿Todas las mujeres son así? No. ¿Ningún hombre es así? Tampoco, ¿no? Simplemente es un arquetipo de esta posible madre, voy a decir, que habita en nosotros de una manera interna y que si la usamos a lo pendejo, igual que el guerrero, puede no ser útil, pero ¿cómo nos serviría de pronto tener a este arquetipo dentro de nosotros? Así nos podemos ir con todos los arquetipos que se demuestran en, insisto, en astrología, pero también en el tarot, pero también en el enneagrama. Y vamos a decir que todas estas teorías que de pronto nos ayudan a entender al ser humano, pues están tratando de reflejar arquetipos útiles que nos ayuden a discernir un poquito cómo entiendo cómo funciona esta persona. Porque estoy hablando de esto, si me regreso al inicio de lo que estábamos platicando, estos arquetipos van a estar impresos con mayor fuerza en algunas personas y van a haber arquetipos que no están tan impresos en esta persona, en algunas personas, evidentemente, y justamente su misión de vida va a ser transitar en el camino de lo humano hasta lograr integrar los arquetipos faltantes de su propia humanidad. ¿A qué voy? Nada de lo humano me es ajeno, yo soy todo aquello que creo ser y también soy todo aquello que no creo ser que habita en lo humano. Entonces, la vida me va poniendo diferentes circunstancias y diferentes viajes a través de los cuales yo voy a ir incorporando nuevos arquetipos acerca de mí que favorezcan que yo sea un ser más completo, porque la conciencia, dice Guillermo Bárcena Mastreta, que me encanta su frase, es muy, muy clara, busca completitud, ¿ok? El ser humano, como una expresión de la conciencia, va a buscar completitud también. Entonces, esa forma de completarse es a través de su propia humanidad que va integrando los arquetipos y las lecciones de vida que otras personas o circunstancias le van poniendo. ¿Cómo se ve esto en la vida normal? ¿No? Pues uno va caminando y de pronto tiene un jefe que es así, y de pronto tiene un hijo que es así, de pronto tiene una pareja que es así, y de pronto tiene una expareja que era así, y de pronto tiene, yo qué sé, una casa que es de cierta forma y un deporte que le gusta hacer de cierta manera y alguien lejano que admira mucho, que le gusta mucho su forma de ser y alguien lejano que desprecia profundamente, que le parece aversiva su forma de ser. Bueno, todas estas personas y circunstancias que rodean a cada uno de los individuos son espejos que favorecen que la persona integre en su conciencia las partes de sí que no ha querido ver. Estamos hablando del concepto de luz y sombra de una manera muy desmenuzadita,
muy desde esta posibilidad de luz es aquello que conozco de mí y sombra es aquello que no conozco de mí. No es que la luz sea lo bonito y la sombra sea lo feo, sino lo conocido y lo desconocido. En la luz hay cosas que son, entre comillas, bonitas y feas que yo conozco de mí y que entiendo y que asumo y que las veo. Y en la sombra hay cosas que no veo, no conozco de mí y entonces, y dentro de ellas hay cosas que son muy favorables y hay cosas que son muy desagradables. Y todo eso la vida me va a ir trayendo diferentes lecciones. Así que ya pasó la materia la señorita de tal y entonces vamos a esta otra. Y ya pasó la materia de la señorita de tal y vamos a esta otra. Ya se van completando. En el episodio de Regresar a mí hablaba yo de estas grandes materias que me han hecho, que me han ayudado a cursar mis tres recientes parejas importantes, en las cuales pues yo decía, aquí se completó la etapa de soy capaz, aquí se completó la etapa de soy bella, aquí se completó la etapa de soy suficiente. Y digo, jajaja, se completó, ¿no? Claramente revisitan todos estos cuestionamientos porque la vida es dinámica, se va moviendo y entonces de alguna manera se vuelve a poner en duda la capaz, se vuelve a poner en duda la belleza, se vuelve a poner en duda la suficiencia, pero bueno, porque no venimos a la vida a acabar. Y eso es parte de por qué me gusta tanto la historia interminable. Porque ¿cómo se llama? La historia interminable. Porque en este transitar no estamos buscando concluir como si fueran pendientes tangibles, ¿no? Estamos buscando transitar en este camino desde un lugar en donde yo incorporo, doto de sentido y lo vuelvo a intentar y vuelvo a caminarlo y vuelvo a ver de qué maneras a mí me parece, a mí me genera mucha curiosidad y entusiasmo ver qué nueva materia viene, ¿no? ¿Qué tema tengo que aprender? Porque muchas veces lo alcanzo a visualizar como que pareciera que ahora lo que toca es enfocarme hacia acá, pero de repente la vida te dice, ajá, pero no estás viendo este otro desmadre que también te está rebasando por la derecha y aguas, ¿no? Y no lo ves hasta tal vez el momento en el que ocurre, ¿no? Este nuevo reto, esta nueva persona que lleva tu vida, este nuevo patrón, esta nueva cosa que llama tu atención y entonces dices, cuando ya sabes que tu conciencia atrae aquello que te completa, yo lo veo como que dejas de resistirte a decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me vienen tales personas? ¿Y por qué me vienen tales comentarios y tal? Sino más bien decir, claro, me están viniendo porque es parte de la completitud y en la medida que yo lo recibo con un poco de menor resistencia, pues entonces lo puedo tomar a favor de mi evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque dejo de resistirme aquí hago mención del episodio de aprender a fluir, en donde hablo mucho de esto, ¿no? Que fluir, uno se lo imagina, ¿no? Así como que en el río del Mayan Palace o no sé qué, ¿no? Hotel puede ser muy cool en una dona gigante con una, piña colada en la mano y fluyo. Así a huevo, güey. ¿No? No, 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 es fluyes, no mames, ¿no? En los rápidos de Veracruz, ¿no? De repente hay una roca, de repente tal, de repente sube la marea, de repente baja, bueno, no la marea, la corriente, ¿no? Y entonces, así, y de repente se puso más tranquilo y de repente otra vez el revolcadero, más bien, bien así es ese fluir de la vida, ¿no? Pero resistirte a fluir, como agarrándote de una rama, que es el ejemplo que pongo en ese episodio, no implica que el cauce del río cambie, ¿no? No implica que la corriente del río se aquiete, al contrario, tal vez ahora no solamente te van a estar pegando los trancazos y todo este movimiento, sino que además te vas a estar cansando muchísimo con esa mano que está agarrando la rama que se resiste a, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer aquí es como retomar esta parte de la vida va manifestando, nosotros, más bien nuestra conciencia va manifestando a través de la vida, mejor dicho, aquellas lecciones que son prudentes de ser aprendidas para completar nuestra experiencia humana y abonar en nuestro fractal, acuérdense, en esta pieza del rompecabezas específico del universo para sumarnos con Dios y regresar a esta fuente de vida en la que estamos cumpliendo esta misión. Regreso a la historia interminable. La historia interminable es un libro divino en que trata de un niño que se llama Bastian, que se encuentra con un libro y este libro va teniendo una serie de aventuras divinas, de verdad, muy, 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 muy lindas, ¿no? Donde, perdón, déjame, sí, sí, exacto, en el libro, ¿no? En el libro, es que ay, es un libro muy precioso. Ok, entonces, en esta serie de historias que él va leyendo, que va viviendo, hay una chica que es la emperatriz infantil, y la emperatriz infantil es la
valga sea la redundancia, ¿no? La emperatriz de todo el reino de fantasía. En el reino de fantasía hay pues diferentes poblados y estos poblados tienen diferentes tipos de criaturas fantásticas y de pronto resulta que hay un problema en fantasía porque están desapareciendo diferentes espacios. Entonces la gente se va a quejar con la emperatriz infantil y le dice, oye, está pasando esto y ella misma está profundamente enferma. Y entonces es como, ¿pero qué es lo que está pasando en fantasía? Dice, no, pues es que hay vacío. Y entonces es como, ¿vacío cómo? Y hay un momento muy interesante en la forma de ser redactado en donde parece que es difícil de describir. Mi interpretación es que parece difícil de describir porque el vacío, cuando está realmente vacío, pues no habría palabras que lo describan. Entonces dicen, es algo así como si te quedaras ciego, ¿no? Creo yo que, otra vez, si no lo vemos estereotípicamente y si no lo vemos solamente desde la narración fantasiosa, ¿no? Podríamos ver algo profundamente relevante en términos arquetípicos, ¿no? Este momento donde te quedas ciego frente a no estás entendiendo, concibiendo qué pasa con la vida, qué pasa con los otros, qué pasa con uno mismo y estoy desapareciendo, estoy entrando en un espacio de vacío, ¿no? La emperatriz infantil busca a Treyu, que es un guerrero, para tratar de encontrar qué es eso que puede hacer que ella se sane, porque parece ser que están enlazados, que la emperatriz infantil está enferma con este problema que está habiendo en el reino de fantasía, ¿no? Agilizando un poquito más la historia, que, insisto, recomiendo leerla bajo la premisa de que es una historia fantástica que está teóricamente escrita para niños y me parece nada menos infantil, no por el contenido es muy ameno, pero si lo lees desde otro lado puede llegar a ser de lo más adulto que puede haber. Ya saben, como cuando ves, yo qué sé, Don Gato o cuando ves pues sí, muchas caricaturas que dices, ah, esto tiene mucho contenido muy profundo que de niños vemos diferente, ¿no? Y entonces pues puede haber ahí. No sé por qué Don Gato fue mi primera idea, pero bueno, creo que muchísimas caricaturas pueden traer este contenido muy valioso, ¿no? Los Looney Tunes, uf, a mí me encantan las caricaturas. Bueno, lo pudieron escuchar el otro podcast. Porque te lo digieren más, o sea, te lo hacen un poquito menos denso a que si te pones a leer a Ken Wilber y a Alan Watts, pues bueno, está más chido ver Gumball que todo esto. Pero bueno, regresando al tema, está Atreyu, siendo este guerrero, y va, y entonces va como por diferentes mundos y tal. El punto es que llega un momento, híjole, es que no sé si se los quiero spoilear, pero pues sí, lo voy a hacer, ni modo. No sé si quiero hacerlo. Pero bueno, les dije que lo leyeran, así que bajo su propio riesgo. Si no quieren que se los spoilee, sean responsables y paren el episodio aquí. Y si no, pues ya, se los spoileo y capaz que eso es lo que los hace leerlos. El punto es que llega un punto en donde se da cuenta Bastian, el chiquito que está leyendo el libro, que él está en el libro porque algo le pasa a Atreyu que como que se va a caer. Entonces Bastian pega un grito y entonces Atreyu dice, y entonces escuchó un grito a lo lejos que no supo de dónde vino y tal. Esto empieza a pasar recurrentemente en donde ciertas actitudes que Bastian va teniendo mientras lee el libro se van como reflejando en el libro y él va teniendo como esta duda, ¿será que soy yo? ¿Será que esto tiene que ver conmigo? ¿Será? Pero pues está incrédulo porque pues no tiene nada que ver, ¿no? El caso es que de pronto se descubre que la cura para la emperatriz infantil solamente la puede dar un ser humano, ¿no? Alguien que esté fuera de fantasía. Y entonces es como, ok, y ese ser humano ya sabe que nos puede dar la cura. Y entonces Bastian está como con esta síndrome del impostor como el mío, que me acaba de dar mucha ternura darme cuenta de ello, ¿no? Que dice, ¿seré yo? ¿Me estarán hablando a mí? Que es un poco como lo que nos pasa en la vida, ¿no? O sea, sí, genuinamente estas señales que estoy sintiendo que son más allá de lo evidente y de lo tangible serán correctas. Esta verdad, esta incomodidad, esta sensación que es profundamente femenina, ¿no? De lo femenino me refiero, que es intuitiva, que es intangible, que es espiritual, nos genera mucha duda porque estamos tan acostumbrados a constatar las cosas desde un lugar tangible que creer que tengo una corazonada de pronto es como, ay, no seas mamona, güey, ¿qué? ¿No? Ayer lo platicaba con mi mamá, esta parte de bruja que podemos tener, pero ¿qué es, no? Pues que te imaginas a la bruja en el caldero mágico con pociones, ajá, pero ¿qué otras partes de bruja hay? Pues esta parte intuitiva, perceptiva, que ve más allá de lo evidente. Claro que ahí hay algo de bruja, ¿no? Y ahí hay de muchas criaturas fantásticas. No por nada las criaturas fantásticas existen. Si salen de la mente humana, pues tienen que ser representaciones arquetípicas de cosas que nosotros vemos. El punto es que fantasía está lleno de todas esas representaciones arquetípicas y es que tiene que venir un humano a salvarles. El punto es que el reto de que este humano venga acá es que se va a encontrar con todo esto y entonces aquí Bastian se empieza a volver parte de la historia, ¿no? Bastian se vuelve parte de la historia, empieza a él mismo empezar a tener sus luchas, sus caminos y todo eso. Y aquí voy a poner un paréntesis bien importante para decir que cada episodio
en el que él se encuentra con una nueva criatura de la cual tiene que sacar una poción, o este otro que le va a dar un mapa, o este otro que va a hacer una fiesta. Todo lo que va pasando en cada uno de los episodios con los diferentes personajes y los diferentes retos que él cumple van siendo manifestaciones de su conciencia. Por eso estoy hablándolo en este episodio, porque en estas manifestaciones de su conciencia él va a ir transitando la lección que él ya sabe que tiene que cubrir para entonces completarse. Y cuando acaba esta lección, entonces desaparece para entrar a la siguiente. Vamos a decir que desbloquea un nivel de conciencia en donde deja atrás como cierta parte de él para llegar a otra cosa. Esto va pasando de muchas maneras al punto tal que él llega a un punto de quiebre durísimo en donde él se llena de ego de una manera impresionante. Por cierto, aquí hay un punto muy relevante que es que existe una película que se llama La historia sin fin, que es bellísima, según recuerdo, hace 1000 años la vi, la verdad es que la quiero volver a ver para tenerla más a la mano. Le encanta a Juan Pablo, mi hermano, y estuvimos platicando mientras yo leía el libro, le contaba cosas en el viaje y él me decía, sí, en la película cuando pasa tal, ¿no? Nada más que en el libro, en la película se queda cuando Bastian entra al libro y no se ve la otra parte. Y la otra parte es que él se eh, envenena, se embriaga, vamos a decir, de poder, porque él está siendo el héroe de la historia, ¿no? Porque cuando yo soy el héroe de mi propia historia, que por cierto sí lo soy, porque si estamos hablando de que yo soy el protagonista y que las personas y circunstancias de mi alrededor se vuelven los espejos que me ayudan a completarme, pues entonces se vuelve muy fácil creer que yo soy todo. Y es como tipo, sí, pero no. O sea, eres todo en tu historia, pero hay muchas historias y eres una parte mínima de la historia de la conciencia unidad de la que hablábamos al principio. Entonces, tipo chill, ¿no? O sea, sí eres algo bien importante, pero no eres lo más importante, definitivamente. Entonces, es como decíamos en el episodio anterior, este zoom in, zoom out para alcanzar a verte en una seriedad profunda con respecto a tu propósito de vida y con el desapego absoluto que a final de cuentas eres nada, ¿no? Cuando Bastian entra en este punto de estar embriagado de poder y de ser este emperador del todo, pues la vida le hace una jugarreta más que es mandarlo desterrarlo a la tierra de los emperadores fallidos o una cosa así, a todos aquellos que quisieron ser emperadores, que los ves vagando sin sentido. ¿Por qué? Porque la soberbia de creerse únicos, irrepetibles, indispensables, etc., los llevó demasiado lejos, ¿no? Para escapar de esta realidad. Y cuando está ahí le dicen es que tienes que seguir deseando para entonces poder salir de esta tierra y tienes que regresar al lugar de donde venías, que es su vida humana, no fantasía, ¿no? Cosa que también aquí hay una dualidad bellísima en la historia de toda la parte infantil con toda la parte adulta, ¿no? De toda la parte fantasiosa, mística, espiritual, con toda la parte responsable, tangible, ¿no? Otra vez de lo femenino y lo masculino desde mi punto de vista muy bello. Llega él a tal punto en donde su quiebre tiene que ser olvidar hasta su nombre para que entonces él pueda volver, ¿no? A la tierra, a regresar a ser quien es. Y entonces eso me hace pensar en cómo de pronto tenemos que matar al ego en varias circunstancias para entonces habitar desde un lugar distinto y que está enlazado con lo que les decía al inicio, ¿no? Como con toda esta parte de decir, cuando dejo de ser yo, cuando mato aquello que me imagino que soy o que me he inventado que soy, es cuando puedo empezar a transitar en este camino tal vez desde unos ojos más nuevos. Matar a ese ego es tremendo, ¿no? Tengo esta teoría personal del síndrome del trapecio, en donde hay diferentes niveles de destreza en los trapecistas, donde un trapecista novato pues va a estar columpiándose en su trapecio de un lado al otro y le van a aventar el trapecio y solo va a tomar un trapecio cuando tenga una mano en el original y la siguiente mano ya tomando el siguiente. Y cuando ya toma el siguiente, entonces se suelta para agarrar la otra, ¿correcto? Y entonces esto hace que ya tenga lo siguiente, ¿no? Como esta parte de no te muevas hasta tener nada seguro, hasta que no tenga el sí acá, no suelto esto, que es un camino, me parece, bastante legítimo y bastante digno de cambiar y de romper con algo, ¿no? Sin embargo, hay momentos de vida en donde se te pide un acto mayor de fe, en donde se vuelve un brincar y soltarte con las dos manos para agarrar el siguiente trapecio, que es un poco más de tener mucho valor para soltarte, ¿no? Pero luego vemos a trapecistas que no solo eso, sino que al soltarse dan tres mortales en el aire, confiando que van a caer en ese siguiente trapecio. Y digo yo, wow, ¿no? Wow, porque así es como que la vida nos va poniendo, yo creo que diferentes
niveles de reto y de dificultad para irnos soltando el trapecio. Y claramente no vamos a empezar soltándonos del trapecio de la primera forma, que es volar y tal, porque pues, nos vamos a superdar en la madre. Y por más que tengamos tal vez una red abajo, ¿no? Pues no va a ser sostenible. Pero si todo esto yo lo voy ejercitando de una manera paulatina y cuidadosa, si yo me voy haciendo cada vez más ágil en el manejo de soltar el trapecio, si voy practicando soltar, y déjense ya el trapecio como metáfora, soltar lo que soy, soltar lo que me cuento, soltar lo que espero de otros, soltar, ¿no? Para regresar a mí, regresar a mí, regresar a mí y regresar a los otros y ver a los otros como lo que son, no como lo que espero que sean y dejarme nutrir de la belleza de lo que es, no de lo que yo espero que sea, y saber en esto discernir si esto que es lo veo, lo valoro, lo aprecio y elijo compartir mi vida solamente de esta manera con esta persona, con esta situación. O sea, cuando lo empiezo a ver así, pues entonces estos saltos de fe en donde puedo dar varios mortales, ¿no? En el aire y caer en el siguiente trapecio, pues me vuelvo un poco más ágil con ello, ¿no? La historia interminable no termina, ¿no? Termina porque termina el libro, pero se narra como desde este regresar al mundo para encontrar una nueva historia interminable que, como igual lo dicen intensamente al final, que me parece muy curioso, ¿no? Cuando ya acaba todo el relajito de Riley en la primera versión de Intensamente, el narrador dice, ¿no? Aparte, pues ya acabó el problema de los 11 años de Riley, no pasa nada, ya va a cumplir 12, ¿qué puede pasar, no? Entonces es como esa risa que nos da a todos, ¿no? Porque es como, claro, ¿qué podría pasar a partir de los 12 años? Yo creo que lo más difícil ya pasó a los 11, ¿no? Y obviamente no, o sea, la vida no se va a poner más fácil, la vida no se va a poner más cierta, la vida no se va a poner más clara si es que somos apasionados del desarrollo personal, como es mi caso, pues cada vez se pone más interesante, yo diría que esa es la palabra. No sé si es difícil, porque también es más fácil, es más gozosa desde ciertos lados y es profundamente dolorosa desde otros. Se pone interesante, se pone diferente, ¿no? Y hay como esta curiosidad de ver qué sigue. Y yo creo, y con esto voy cerrando, que si desde esta actitud curiosa, perceptiva, observadora, pero al mismo tiempo activa, de transitar en nuestra vida desde las diferentes lecciones que la vida nos va trayendo a la puerta, entonces seremos más capaces de incorporarlas en nuestro corazón, en nuestras vivencias, que favorezcan nuestra mayor expansión. Em, Espero de alguna manera haberle dado orden a toda esta historia, pero lo que quiero decir es que yo creo que en historias tan bien armadas como es la historia interminable, e insisto, como el episodio pasado hablaba yo de Gumball, ya me recomendaron algunos libros, uno que se llama Dune, ¿no? Podemos hablar de Harry Potter si quieren, podemos hablar de historias, por supuesto, realistas y complejas, como pueden ser de drama y tangibles, ¿no? Como hay muchísimo contenido. Pero bueno, no importa, el punto es que como que todas están narrando el viaje del héroe cuando el héroe es uno, pero que requiere al otro para transitar ese viaje y para incorporarse. Y entonces es sagrado el loto, sagrado yo, sagrado el espacio que nos une y sagrada la conciencia que puede encontrar la manera de incorporar todas estas realidades para ir sumando a la realidad mayor que está conectada con la conciencia unidad, que está conectada con Dios, como esta manifestación de seres humanos que somos. Espero que todo esto sume a sus vidas y a sus corazones. Espero que les haya resultado claro y útil. Por favor, déjenme en sus comentarios cualquier cosa que quisieran profundizar. Cualquier retroalimentación siempre es bienvenida. Cualquier recomendación es más que bienvenida. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Que tengan un excelente día, tarde, noche, donde sea que me estén escuchando. Y recuerden compartir, por favor, el episodio si creen que pueda ser de utilidad para alguien. Un abrazo con todo, mi amor, y nos vemos dentro de 15 días.